el pueblo que no se puede describir. El Papa Francisco habló de los mexicanos en el vuelo que le devolvía a Roma al final de su viaje. Su alegría y vitalidad después de tantas tragedias solo puede explicarse por la Virgen de Guadalupe. Sobre los migrantes, no es cristiano el que levanta muros. Un abrazo entre hermanos. El histórico encuentro en Cuba entre el Papa y el patriarca de Moscú y de toda la Rusia, Kirill, ha sido una conversación entre hermanos, dos obispos que hablan de la situación de sus iglesias, del mundo de las guerras y de la situación de la ortodoxia. La unidad se construye en el camino. Entrevista al cardenal Kurt Koch, responsable del Dicasterio Vaticano para el Ecumenismo, presente en el encuentro de Cuba. El metropolita Hilarión y yo seguiremos el diálogo. En Ucrania es posible una comisión de ortodoxos y católicos. La mirada de la guadalupana. Los primeros 3 días del Papa Francisco en México, desde la oración a la Morenita y la visita al hospital pediátrico, a la misa con los indígenas de Chiapas y el encuentro con las familias mexicanas, su mensaje para el rescate de los excluidos. No os dejéis seducir por el crimen. Las etapas finales del viaje del Papa en el país centroamericano, Morelia, con la misa con los sacerdotes y el encuentro con los jóvenes, a los que invitó a no dejarse tratar como mercancía, y Ciudad Juárez, con la misa en la frontera entre México y Estados Unidos. En el vuelo de regreso a Roma desde México, el Papa Francisco habló con los periodistas respondiendo a 12 preguntas. El reportaje es de Alessandro De Carolis. México, preguntadle a la Virgen de Guadalupe. Si no fuese por ella, el Papa casi no sabría explicarse la energía que brota de un país mosaico, con 65 lenguas habladas, incluidas las indígenas, y la capacidad de no sucumbir a los abismos de violencia e ilegalidad que hay por todas partes. Durante la conferencia de prensa en el avión de regreso a Roma, ante la solicitud de un comentario sobre el viaje apostólico recién terminado, Francisco mostró toda su admiración por una realidad que le fascinó. El pueblo mexicano no se puede explicar. Esta riqueza, esta historia, esta alegría, esta capacidad de fiesta y estas tragedias. Esta capacidad de fiesta y estas tragedias sobre las que habéis preguntado. Pero un pueblo que sigue teniendo esta vitalidad solo se explica por Guadalupe. Yo vi invito a estudiar seriamente. Y os invito a estudiar seriamente el fenómeno Guadalupe. La Madonna è lì. La Virgen está allí, no encuentro otra explicación. La rueda de prensa, dirigida por el padre Lombardi, se abrió con las preguntas de los cronistas españoles. Uno de ellos recordó el problema de la pedofilia en el clero, citando el caso Maciel, y también la tendencia a castigar al sacerdote culpable simplemente cambiándole de parroquia. Recordando los grandes méritos para el trabajo de combatirla emprendido por Benedicto XVI y antes aún por Juan Pablo II, el Papa replicó con firmeza. Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito? Sí. Bueno. Segundo, para atrás, caso Maciel. Y aquí me permito rendir un homenaje, sino al hombre que luchó en momentos que no tenía fuerza para imponerse hasta que logró imponer, Ratzinger. Sobre la cuestión de los inmigrantes, que tocó con la mano en la misa que celebró a 2 pasos de la red de frontera con los Estados Unidos, Francisco definió como no cristiana a una persona que piensa solo en levantar muros. A continuación, la siguiente pregunta le inquirió sobre el tema del aborto, especialmente en relación con los riesgos causados por el virus Zika. El aborto no es un mal menor. El aborto no es un mal menor. Es un crimen. Es un crimen. Es dejar a uno fuera para salvar a otro. Es lo que hace la mafia, ¿eh? Es un crimen, es un male absoluto. Es un crimen, es un mal absoluto. Por contra, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En certi casi, como en questo,
Y en ciertos casos, como este, como en el que he mencionado del Beato Pablo VI, estaba claro. Anche io esorterei ai medici che facciano del tutto per trovare. Yo también exhortaría a los médicos a que hagan todo lo posible para encontrar vacunas contra los 2 insectos portadores de este mal. En esto hay que trabajar. Otro tema delicado: las reacciones negativas en Ucrania en el encuentro en Cuba entre Francisco y el patriarca ortodoxo Kirill, y el contenido de la declaración común. El Papa expresó gran estima por Monseñor Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev, al que le une una larga amistad, observando que las declaraciones del prelado ucraniano, reproducidas en una revista, no se habían publicado con la debida amplitud, y que, en todo caso, sus opiniones son y siguen siendo legítimas. El documento es opinabile. Esta cuestión de Ucrania. El documento es opinable en esta cuestión de Ucrania, pero en él se dice que se detenga la guerra y que se llegue a acuerdos. Anche io personalmente ho detto que también yo, por mi parte, he dicho que los acuerdos de Minsk vayan adelante. Non si cancellino, ¿no? Con el gomito, y no se borre con los codos lo que se ha escrito con la mano, ¿eh? La Iglesia de Roma, el Papa, siempre ha dicho: buscad la paz. El final de la conferencia de prensa fue el homenaje a que tributaron todos los periodistas del vuelo papal a Alberto Gasbarri, de 70 años, que trabaja desde hace 35 en la organización de viajes apostólicos, que ahora va a jubilarse. Por una vez fue para la sombra discreta y elegante de 3 papas la emoción de un público cargado de afecto. El último viaje del Papa será, con seguridad, recordado por el histórico encuentro en Cuba entre Francisco y el patriarca de Moscú, Kirill. Nos habla de ello la enviada del Centro Televisivo Vaticano, Bárbara Castelli. La unidad se realiza caminando juntos. El mundo, desfigurado y extraviado por tantos dramas, espera que católicos y ortodoxos respondan con una única voz a los retos actuales. La isla de Cuba puso el marco a un día histórico, sin igual, el encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill. El pontífice, de viaje hacia México con motivo de su 12ª peregrinación internacional, realizó un alto en La Habana para tener una conversación personal con el primado de la Iglesia Ortodoxa y firmar después una declaración conjunta. Ha sido una conversación entre hermanos. Puntos claros que nos preocupan a los dos. De eso hemos hablado. Con toda franqueza. Io mi sono sentito davanti un fratello. Yo me he sentido ante un hermano, y también él me ha dicho lo mismo. 2 vescovi che parlano sulle situazioni delle loro chiese. 2 obispos que hablan de la situación de sus iglesias, en primer lugar, y en segundo lugar, sobre la situación del mundo, de las guerras. Guerre che adesso si rischia di non essere tanto a pedazos. Guerras que ahora corren el riesgo de no ser ya a pedazos, sino que lo abarcan todo. Y de la situación de la ortodoxia, del próximo sínodo panortodoxo. En el texto, tras deplorar la pérdida de la unidad, consecuencia de la debilidad humana y del pecado, se recalca la voluntad común de seguir adelante como hermanos, ofreciendo un testimonio convincente en todos los ámbitos de la vida personal y social. En 30 puntos se enumeran las preocupaciones por una sociedad perdida, marcada en primer lugar por los horrores de la guerra, que resuenan, entre otros lugares, en Ucrania, en Siria y en Irak, donde se hace cada vez más exigua la presencia de los cristianos.
invitando a la comunidad internacional a responder de una manera coherente y común al desafío del terrorismo y a no permanecer indiferente ante los millones de migrantes y de refugiados que llaman a la puerta de los países ricos, los primados de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa ponen también de manifiesto la importancia de las raíces cristianas de Europa, de la libertad religiosa, del respeto a la vida y de la familia, fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Non è una dichiarazione politica, non è una dichiarazione No es una declaración política, no es una declaración sociológica, es una declaración pastoral, a pesar de que se habla del secularismo y de cosas explícitas, de la manipulación biogenética y de todas estas cosas. Pero es pastoral, de dos obispos que se han reunido con preocupación pastoral. En la que quizá pueda ser considerada la capital de la unidad, se ha escrito una página de historia que abre el camino a nuevas iniciativas comunes y a una relación fraterna. Se ha fatto un programa de posibles actividades en común. Se ha elaborado un programa de posibles actividades en común, porque la unidad se hace caminando. Una volta io ho detto che Una vez dije que si la unidad se hace mediante el estudio, estudiando la teología y el resto, quizá venga el Señor y nosotros estemos todavía haciendo la unidad. La unidad se hace caminando, caminando. Por lo menos que el Señor, cuando venga, nos encuentre caminando. El encuentro entre el Papa y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa fue preparado por el metropolita Hilarión y el cardenal Kurt Koch, que habla al micrófono de Alessandro Di Bussolo. En la sala presidencial del aeropuerto de La Habana, sentado junto al Papa Francisco y el patriarca de Moscú, Kirill, estaba el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, a quien vemos saludar al patriarca y después al metropolita Hilarión. El cardenal y el metropolita fueron los tejedores del diálogo que llevó al histórico encuentro, y el Papa les dio las gracias en su saludo tras la firma de la declaración común, recalcando que la unidad se construye en el camino, y que en el encuentro hemos hablado claramente, sin medias palabras. El patriarca definió el coloquio como una discusión fraterna y rica de contenidos. Hemos entrevistado al cardenal Koch. Eminencia, usted ha asistido a la totalidad del histórico encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill. ¿Ha sido de verdad un diálogo entre hermanos, con afecto, pero también con palabras claras? Era un encuentro molto cordiale. Era un encuentro muy cordial, como ha dicho el Santo Padre. Se encontraron dos hermanos, por acuerdo mutuo, y han hablado de todas las cosas que son importantes, con una apertura y cordialidad propia de la fraternidad. È un incontro molto storico, la prima volta nella storia era importante di parlare. Es un encuentro realmente histórico, la primera vez en la historia. Era importante hablar sobre muchos temas en los que es necesario profundizar. Todavía no se habla de un próximo encuentro. Al final, el Santo Padre ha dicho que queremos continuar este diálogo y seremos sobre todo el metropolita Hilarión y yo quienes deberemos continuar, profundizar y concretar estos diálogos sobre algunos temas. Entre los obstáculos para el diálogo sigue estando la cuestión ucraniana. ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar para curar las heridas entre la Iglesia greco-católica y la Iglesia ortodoxa rusa? Esta es una problemática con muchas heridas. Pienso que se puede hacer dos cosas. Il conflitto ha una lunga storia, forse è possibile di fare un studio storico. El conflicto tiene una larga historia. Quizás sea necesario hacer un estudio histórico para una purificación de la memoria, como dijo muchas veces el Santo Padre Juan Pablo II, que es necesario hacer esta purificación de la memoria. Y por otra parte, quizá crear una comisión entre ortodoxos y grecocatólicos para tratar los problemas y los temas que son difíciles.
Sobre la declaración común que se ha firmado, el Papa ha dicho, es una declaración pastoral. ¿Qué puntos le gustaría subrayar? Penso il punto centrale con cui comincia già la dichiarazione è la situazione. Pienso que el punto central con el que empieza ya la declaración es la situación de persecución de cristianos en todo el mundo. Este tema preocupa seriamente al patriarca. Quiere llevar a cabo muchas iniciativas sobre este tema, pero también preocupa mucho al Santo Padre, que habla siempre del ecumenismo de la sangre o del ecumenismo del sufrimiento, que significa que actualmente tenemos una persecución de los cristianos que no habíamos tenido nunca en la historia. Y los cristianos no son perseguidos porque son católicos, orientales, ortodoxos, protestantes o pentecostales, sino que son perseguidos porque son cristianos. En este sentido, la sangre de los mártires no divide, sino que une a los cristianos y a las iglesias. Católica e Chiesa ortodoxa rusa. Y hay muchos temas también sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, cómo queremos colaborar y dar un testimonio común sobre la fe cristiana y los valores cristianos. En la misma declaración ha trabajado el padre dominico Hyacinthe de Stivell, responsable de la sección oriental del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que ha acompañado al cardenal a Cuba. Lo scopo è l'unità eucaristica, quello è veramente lo scopo di tutto questo cammino. El objetivo es la unidad eucarística, que es verdaderamente el objetivo de todo este camino ecuménico. Queremos de nuevo, al final de este camino, ser capaces de comulgar juntos en el mismo altar. Per questo il Santo Padre ha dato al patriarca Kirill una reliquia di San Cirillo che è il simbolo, uno dei Por eso, el Santo Padre le ha dado al patriarca Kirill una reliquia de San Cirilo, que es uno de los santos que son símbolo de la espiritualidad que tenemos en común y también de la misión común que compartimos y de la que queremos dar testimonio juntos. Il Santo Padre ha anche dato un calice, símbolo di questo scopo. Y el Santo Padre le ha dado también un cáliz, símbolo de esta meta de nuestro camino, de que el final de este camino ecuménico es el restablecimiento de la unidad entre nosotros. Revivamos los 3 primeros días del viaje del Papa Francisco a México, desde Ciudad de México a San Cristóbal, en Chiapas, en el reportaje de la enviada del Centro Televisivo Vaticano, Bárbara Castelli. Un gran país con abundantes riquezas naturales, 68 pueblos indígenas distintos y con rostro joven. Este es el México que recibió al Papa el pasado 12 de febrero, con un entusiasmo y una sencillez vibrantes. El pontífice dirigió el primer discurso oficial a las autoridades, a la sociedad civil y al cuerpo diplomático, inmediatamente después de ser recibido por el presidente, por primera vez en la historia en el Palacio Nacional. Les pidió a todos que se aseguren de que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte, porque cada vez que buscamos el camino del privilegio o de los beneficios para unos pocos, tarde o temprano la vida social se transforma en un terreno fértil para la corrupción y el narcotráfico. Esta terrible plaga también se abrió paso entre los pensamientos que el Papa Bergoglio dirigió a los obispos en la Catedral de la Asunción. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas. En un discurso denso y concreto, el pontífice trató distintos temas, desde los migrantes que corren riesgo de todo tipo en busca de una vida mejor, a la atención a los pueblos indígenas, a la misión de la Iglesia y de los obispos, a los que llama a no perder tiempo y energías en cosas secundarias, en las charlas y las intrigas,
sino tener la misma mirada que la Virgen de Guadalupe, que nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el mundo de los hombres es la ternura de Dios. Ante los ojos de la morenita, el mismo sábado, el pontífice se recogió largo rato en oración en el camarín de la Basílica. A los pies de la Virgen, que en diciembre de 1531 despertó la esperanza del indio Juan Diego y de su pueblo, el Papa Bergoglio depositó todos los afanes y dolores de las madres y de los padres que han visto cómo sus hijos eran captados por la criminalidad, de los que han sido arrojados de sus hogares y de los marginados. Todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a la altura de las circunstancias o por no aportar el capital necesario para la construcción de las mismas. El santuario de Dios es la vida de sus hijos. En el primer domingo de Cuaresma, el Papa Francisco celebró la misa en el Centro de Estudios Superiores de Ecatepec y pidió que se aprovechen estos 40 días que preceden a la Pascua para rechazar las tentaciones de la riqueza, de la vanidad y del orgullo. Con el demonio no se dialoga, añadió. Nosotros tenemos un Padre que sabe de familia, de pan partido y compartido. Antes del rezo del Ángelus, pidió trabajar para que también en México la luz del Evangelio llegue a todas las periferias. Donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Los pequeños huéspedes del Hospital Pediátrico Federico Gómez recibieron al pontífice en un clima de fiesta, entre pequeños regalos, fotografías y coros. A todos los presentes, incluidos los médicos, enfermeros y voluntarios, tras haber saludado a los niños uno a uno, el Papa les recordó que la afectoterapia, la cariñoterapia especialmente, es la que ayuda a vivir el tiempo de la prueba con más alegría. El lunes, Chiapas recibió al sucesor de Pedro para la misa con las comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas. Después de autorizar el uso diario de las lenguas locales en la liturgia, el Papa Bergoglio rindió homenaje a estos pueblos, reconociendo con gran amargura que muchas veces, de manera sistemática y estructural, han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Qué tristeza, qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. En el estadio de Tuxtla Gutiérrez, el Papa Francisco condenó de nuevo la colonización ideológica que ataca a la familia. Hoy, dijo después de los testimonios, esta célula de la sociedad está debilitada y es puesta en discusión en varios frentes, considerada como un modelo superado, pero sigue siendo fundamental. Prefiero una familia que todos los días intenta conjugar el amor, dijo, a una sociedad enferma por la cerrazón y el miedo de amar. No existen familias perfectas y el amor no es fácil, continuó el pontífice, pero lo importante es cultivar la paciencia y la capacidad de saberse perdonar, haciendo las paces todas las noches. La vida matrimonial, finalizó, debe renovarse todos los días, porque las heridas, las cicatrices y las arrugas son el signo de una vida pasada juntos. De Morelia a Ciudad Juárez, todas las celebraciones y los encuentros del Papa en los 2 últimos días de visita a México. Nos los cuenta la enviada del Centro Televisivo Vaticano, Bárbara Castel. La violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio hacia la dignidad de la persona son, por desgracia, realidades dramáticas que desfiguran a México. Pero no son sistemas inamovibles, es preciso no resignarse. El Papa ha pasado el 5º día de su 12º viaje apostólico en Morelia.
Por la mañana, en el estadio Venustiano Carranza, celebró la misa con los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los consagrados y los seminaristas, y recordó la figura del primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, un evangelizador conocido también como el español que se hizo indio. Una de las armas preferidas del demonio, dijo el Papa Francisco, es la resignación que no solo nos asusta, sino que nos encierra en nuestras sacristías y aparentes seguridades. No solo nos impide hacer proyectos, sino que también nos impide correr riesgos y transformar las cosas. Y el reto de transformar el futuro del país, haciendo frente a las organizaciones criminales que siembran el terror, se hizo evidente en el encuentro con los jóvenes en el estadio Morelos y Pavón. A ellos el pontífice les mostró en el Hijo de Dios la única fuente de esperanza y les pidió que no pierdan la ilusión de soñar, que se vuelvan a levantar después de cada caída, que promuevan la terapia de la escucha. Vosotros sois la riqueza de México, finalizó el Papa Francisco. Os pido que no os dejéis excluir, que no os dejéis despreciar, que no os dejéis tratar como mercancía. Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos, nos llama amigos. Jesús nunca nos mandaría al muere, sino que todo en Él es invitación a la vida. Una vida en familia, una vida en comunidad, una familia y una comunidad a favor de la sociedad. El miércoles el pontífice llegó a Ciudad Juárez, según algunas estadísticas, una de las ciudades más violentas del mundo, con sus 950 bandas armadas que alimentan el narcotráfico. La localidad, situada a orillas del Río Grande, es también tristemente conocida por los miles de mujeres desaparecidas. Y de este dramático escenario quiso partir el Papa Bergoglio para dirigirse a los presos de la cárcel Cereso, porque el problema de la seguridad no se resuelve solo encarcelando, sino que comienza con la asistencia a la escuela de los niños y un trabajo digno para las familias. La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá en estas paredes, sino que comienza antes, comienza afuera, en las calles de la ciudad. La reinserción o rehabilitación, como le llamen, comienza creando un sistema que podríamos llamarlo de salud social. En el Colegio de Bachilleres, en el encuentro con los representantes del mundo del trabajo, el pontífice remarcó que hoy no es posible permitirse el lujo de cortar cualquier posibilidad de encuentro, de discusión, de diálogo, porque cuando el bien común está supeditado al servicio del beneficio y el capital es el único beneficio posible, se favorece la exclusión. La mejor inversión, añadió, es la de crear oportunidades. Dios pedirá cuenta a los esclavistas de nuestros días y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. El miércoles por la tarde, el Papa Bergoglio celebró la misa en la zona de la feria de Ciudad Juárez, en un altar colocado a unos 80 metros de la línea de frontera internacional entre México y Estados Unidos. Aquí el pontífice recordó a los miles de personas que buscan solo una vida mejor, especialmente los jóvenes, carne de matadero, y acaban después dramáticamente esclavizados, secuestrados, sometidos a extorsión, objeto del comercio del tráfico humano. Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. Al final de la celebración, el Papa Francisco dio las gracias a todos los que, de alguna manera, participaron en la organización de esta peregrinación. La noche puede parecernos enorme y muy oscura, dijo, pero en estos días he podido constatar que en este pueblo hay muchas luces que anuncian esperanza.